En julio de 1999, un hombre regresa de noche a su hogar y queda perplejo al toparse con una extraña anomalía en medio del pasillo. En el pasillo de la casa flota una misteriosa esfera oscura que despide humo negro, desconcertando por completo al hombre. 20 años después, el prota reflexiona sobre la implacable jerarquía escolar, donde solo los más talentosos dominan y los demás quedan relegados a ser simples extras. Se plantea la posibilidad de cambiar ese destino si existiera una forma concreta de escalar hasta la cima de la jerarquía. El prota, Utamaro Kitagawa, entra a su aula saludando a sus compañeros mientras todos charlan en sus asientos. Nishida le cuenta entusiasmado al prota que vio un video de chicas monstruo que le prestó Higashino, arruinándole la mañana a Utamaro con sus anécdotas. Higashino confiesa su fetiche por mujeres mayores mientras Nishida demuestra gustos cuestionables por menores. Ambos se enzarzan en una discusión a gritos ante el cansancio de Utamaro. Sus amigos bromean diciendo que al prota solo le importan los hechos grandes y mencionan a su hermanita, provocando la furia protectora de Utamaro, antes de que fantaseen con caras de monstruos que no envejece. Utamaro le sugiere convertirse en aventureros para hacer realidad sus fantasías, pero ellos le recuerdan que la licencia y las cartas de chicas monstruos son carísimas, justo antes de ser interrumpidos por un saludo en la puerta. Minamiyama llega tarde a clases con una actitud presumida, acaparando la atención de todos e ignorando por completo el saludo de Utamaro. Minamiyama se integra al grupo de los populares mientras Utamaro observa con amargura cómo los títulos otorgan un enorme poder social en la escuela. El prota reflexiona sobre cómo destacar en la escuela vuelve a cualquiera el centro de atención, siendo el título de aventurero activo lo que elevó a Minamiyama a la cima. 20 años después de la aparición de los laberintos y las arcas de invocación, Utamaro revisa en su móvil los requisitos básicos: 100.000 yenes de cuota y una carta de rango D. Al ver que las cartas de rango D cuestan entre 1 y 10 millones de yenes, Utamaro comprende que ser aventurero en la secundaria es un privilegio exclusivo de familias ricas como la de Minamiyama. Utamaro resiente que Minamiyama desechara su amistad tras conseguir su licencia, pero reconoce no tener el valor de encararlo debido a la superioridad de su nueva jerarquía. Consciente de haber sido tratado como una lata vacía, Utamaro decide no lamentarse más y se prepara para cambiar su destino justo cuando el profesor inicia la clase. Con absoluta convicción, el prota proclama que hoy mismo se volverá aventurero, recordando cómo en julio de 1999 surgieron los laberintos en medio de los temores al fin del mundo. Los laberintos aparecieron al azar por todo el planeta, empujando a los ejércitos a investigar estas dimensiones repletas de monstruos mitológicos, metales raros y herramientas mágicas. El hallazgo de curas milagrosas y piedras energéticas revolucionó la economía global, pero la codicia de los ejércitos al explorar niveles más profundos terminó en una masacre total. Los monstruos tipo Phantom, inmunes a las armas modernas, masacraron a los ejércitos convencionales, forzando a sellar los laberintos hasta que 6 meses después estalló la tragedia del primer Angol Mois. Al clausurar los accesos, los monstruos se desbordaron y arrasaron las ciudades, demostrando la necesidad imperiosa de cazar periódicamente dentro de los laberintos para evitar invasiones. Durante aquella crisis se descubrió que los monstruos abatidos dejaban caer misteriosas cartas capaces de contener su poder y permitir su invocación. Al derramar una gota de sangre sobre la carta, la criatura invocada obedece fielmente y absorbe todo el daño, dejando a su usuario completamente a salvo del peligro. Sabiendo que ahora cualquier civil puede combatir sin riesgo de morir, Utamaro se encamina con decisión a conseguir su título de aventurero para dominar la jerarquía estudiantil. Utamaro llega a la sucursal del gremio en Achioji para tramitar su registro oficial y es recibido cordialmente por la recepcionista. La recepcionista le explica que necesita identificación, permiso paterno, 100.000 yenes y una carta de rango D o superior. Al faltarle la carta, llama a un asesor para que lo acompañe a la tienda. El asesor del gremio, Shigeno, se presenta formalmente y guía a Utamaro hacia la planta superior para asesorarlo en la compra de su primera carta. Al ingresar al concurrido salón de ventas, Shigeno solicita una cabina privada para gestionar la compra y el registro del prota con total tranquilidad. Instalados en la cabina privada, Utamaro se presenta formalmente y Shigeno le explica las reglas básicas. Los monstruos de las cartas solo pueden invocarse dentro de los laberintos, salvo en catástrofes extremas. Shigeno le advierte que los monstruos tienen personalidades propias y pueden desobedecer órdenes aunque no puedan dañar a su amo, y que al transferir una carta su carácter se mantiene pese a perder sus recuerdos. Ante la advertencia sobre criaturas rebeldes difíciles de dominar, Utamaro pregunta qué destino tienen esas cartas y el asesor revela que se venden con descuento por ser problemáticas. Concluida la charla informativa, Shigeno le entrega el catálogo de cartas de rango D disponibles para que elija su invocación antes de efectuar el pago en efectivo. Al revisar el catálogo, Utamaro se desilusiona al ver que las chicas monstruo superan los 5 millones de yenes y que su millón ahorrado solo le alcanza para las cartas descartadas por todos.
Utamaro descarta la compra directa y pide un paquete aleatorio de 1.000.000 de yenes, pero Shige no le advierte preocupado al notar que se dejó influenciar por vídeos virales de internet. Shige no le desglosa las bajas probabilidades del sobre, advirtiéndole que solo tiene un 30% de probabilidad de obtener un rango D y que si falla perderá todo su dinero sin poder registrarse. Pese a saber que el dinero proviene del arduo trabajo de Utamaro a tiempo parcial y que el joven insiste en arriesgarse, Shige no decide contarle un secreto interno del gremio. El asesor le confiesa que los sobres aleatorios son usados para deshacerse de cartas problemáticas o no deseadas por otros aventureros, pero Utamaro le agradece el aviso y mantiene su decisión. Ante la inquebrantable postura del prota, Shige no se resigna y va por los sobres, dejando a Utamaro solo en la cabina, sabiendo que ya no hay marcha atrás. Utamaro se mentaliza en que su objetivo indispensable es obtener una chica monstruo de rango D o superior para que el gasto valga la pena, justo cuando el asesor regresa con los paquetes. Consciente del 70% de probabilidades de perderlo todo, el prota recuerda los extenuantes meses de trabajo en mudanzas y supermercados que soportó sin descanso para reunir ese 1.000.000 de yenes. Al comprender que pasar otro año entero trabajando arruinaría su vida escolar y su salud mental, Utamaro decide jugárselo todo en esta única oportunidad. Concentrando toda su intuición, Utamaro elige un paquete específico de la bandeja y se lo presenta con firmeza a Shigeno para abrirlo. Tras abrir el paquete y sortear monstruos de relleno, el prota descubre a Kusit, una carta de rango D que le asegura inmediatamente su registro como aventurero. Aliviado por asegurar su registro con Kusit, Utamaro continúa revisando las cartas comunes del sobre hasta toparse con una revelación que lo deja atónito. El prota obtiene a Goula, una chica monstruo de rango D que cumple su meta pero lo deja con emociones encontradas por tratarse de un cadáver andante. Consciente de que obtener dos cartas de rango D en un solo sobre ya es un golpe de suerte que compensa su gasto, Utamaro continúa hojeando sin esperar nada extraordinario. Al deslizar la última carta del paquete con total resignación, el rostro de Utamaro cambia por completo al divisar los destellos de una carta sumamente inusual. Superando el improbable 1% de probabilidades, Utamaro consigue a Zashiki Warashi, una codiciada chica monstruo de rango C dotada de poderes de fortuna. Utamaro camina radiante hacia el colegio mientras admira su recién estrenada licencia de aventurero y fantasea con el impacto que causará en su clase, hasta que alguien lo saluda por la espalda. Higashino lo alcanza sorprendido por su inusual sonrisa de oreja a oreja y le insiste en que le cuente qué pasó, llevando a Utamaro a decidirse por revelarle la noticia con antelación. La repentina y ruidosa llegada de Nishida interrumpe la confesión, haciendo que Utamaro prefiera guardarse la primicia para revelarla de golpe en el salón de clases. Al llegar al aula, el trío se detiene por el bullicio interior, donde se escucha a otro estudiante jactándose con falsa modestia de su nuevo título de aventurero. Para desgracia del prota, su compañero Ono se le adelantó ahorrando con trabajos a tiempo parcial, mostrando su licencia y acaparando toda la atención de la clase junto a Minami y Yan. Completamente derrotado al ver que Ono se quedó con todo el protagonismo, Utamaro se niega a confesar su logro, temiendo quedar en ridículo como un segundón que solo busca llamar la atención. Aunque piensa en lucir su exclusiva Zashiki Warashi de rango C para opacarlo, Utamaro teme que la popularidad de Ono termine arrebatándole el papel estelar de todos modos. En medio del drama existencial del prota, sus amigos comentan que un aventurero de una estrella es solo un aficionado y que el verdadero reconocimiento empieza a las 3 estrellas. Al enterarse de que los aventureros de 1 y 2 estrellas son vistos como simples novatos y que el verdadero estatus llega con las 3 estrellas, a Utamaro se le enciende una nueva ambición. Observando cómo sus compañeros acaparan la atención de las chicas, Utamaro jura aprovechar el poder de su carta rara para convertirse en un aventurero de 3 estrellas antes del siguiente año lectivo. Dispuesto a comenzar su entrenamiento, Utamaro acude a un Dungeon Mart, tienda especializada ubicada sobre un laberinto, donde se prepara para escanear su identificación en el control. Tras atravesar el pasillo de servicio de la tienda, el prota valida su licencia en el panel electrónico para abrir el acceso sellado al laberinto número 42 de rango F. Al abrirse la compuerta, Utamaro queda maravillado al encontrarse cara a cara con la imponente esfera de humo negro que marca la entrada dimensional a la mazmorra. Intrigado por la naturaleza humeante de la esfera, Utamaro extiende su mano para tocarla y es succionado al instante por el vórtice dimensional del laberinto. Tras atravesar el portal, Utamaro aparece en medio de un frondoso bosque bañado por la luz del día, quedando maravillado por la belleza de ese mundo desconocido. El prota constata que el laberinto es una dimensión ajena a la Tierra, ya que en su interior resplandece un cielo diurno, a pesar de ser de noche en el mundo real. Al recordar que las condiciones climáticas de cada laberinto son inalterables, Utamaro lamenta haber escogido una mazmorra diurna recomendada para novatos debido al calor abrasador. Sofocado por las altas temperaturas, Utamaro se despoja de su abrigo y extrae la carta de Zashiki Warashi para iniciar su primera invocación, sujeto al límite de 2 criaturas por mazmorra.
Utamaro analiza los poderes de su carta, que combinan habilidades raciales de suerte y curación con rasgos adquiridos, alegrándose de contar con magia ofensiva aunque preocupado por dos extrañas desventajas. Al estudiar sus desventajas, Utamaro descubre que Existencia Caída redujo drásticamente su poder ofensivo, mientras que Corazón Cerrado nació del maltrato de un amo anterior y dificulta que acate órdenes. Pese a sus defectos y rebeldía, Utamaro concluye que su rango C la convierte en su carta más poderosa y que ante el peligro mortal tendrá que luchar, por lo que se dispone a convocarlo. Utamaro alza la carta y grita el conjuro con todas sus fuerzas, desatando una deslumbrante columna de luz mágica en medio del claro del bosque. Entre las nubes de polvo y vapor aparece Zashiki Warashi agachada sobre la hierba, alzando de inmediato una mirada afilada y cargada de resentimiento hacia su invocador. Zashiki Warashi se incorpora con actitud agresiva y le grita al prota con furia asesina amenazándolo de muerte, tomándolo por sorpresa y haciéndolo temblar de miedo. Recordando las advertencias del gremio sobre monstruos rebeldes, Utamaro comprende con horror que le tocó una completa delincuente que solo busca intimidarlo y burlarse de su debilidad. Aunque el monstruo intenta apartarlo llamándose a sí misma carta defectuosa, Utamaro le asegura con honestidad que para un principiante conseguir a alguien tan rara como ella es una enorme fortuna, dejándola perpleja. Recuperando su pose altanera, Zashiki Warashi desestima sus elogios tachándolos de farol y lo reta abiertamente a demostrar cuánto tiempo podrá mantener esa fachada. Aliviado por haber frenado la hostilidad de su primera carta, Utamaro suspira y saca su segunda invocación, la sensual chica zombie Goula, preparando su llamado al combate. Utamaro analiza los datos de los ghouls, monstruos carnívoros cuya habilidad cuerpo viviente reduce su intelecto pero los vuelve inmunes a alteraciones y casi inmortales a menos que les destruyan la cabeza. Tras aprender que puede regenerarse devorando carne y luchar sin descanso, Utamaro descubre que sus talentos secundarios incluyen sumisión total, artes eróticas y feromonas, lamentando que pertenezcan a una muerta viviente. Utamaro convoca a Goula, materializando en el bosque a una imponente y curvilínea mujer no muerta de aspecto seductor y mirada inexpresiva. Para grata sorpresa de Utamaro, la no muerta no despide el olor nauseabundo propio de los cadáveres, sino una fragancia dulce y atractiva que lo deja fascinado. Al recordar que las ghouls pueden evolucionar a vampiras mediante cartas de rango superior, Utamaro le jura a su sirvienta que reunirá los recursos necesarios para mejorar su raza. Decidido a experimentar su primer combate real dentro del laberinto, Utamaro avanza buscando enemigos, pero una risotada disimulada interrumpe su marcha. Zashiki Warashi se carcajea desde la vegetación, alertándole de que dejó atrás a Goula, quien permanece totalmente inmóvil en el mismo punto de partida. Exasperado al comprobar que la sumisión de Goula es tan absoluta que requiere órdenes expresas para dar un solo paso, Utamaro se lamenta por el largo camino que le espera. Utamaro le pide a Zashiki Warashi que detecte enemigos cercanos apelando a una supuesta amistad, pero el espíritu reacciona con desdén y rechazo total ante semejante confianza. Zashiki Warashi proclama su odio visceral hacia los humanos y hacia los esclavos obedientes como Goula, asegurando que la simple presencia de ambos le revuelve el estómago. La criatura se niega en rotundo a prestarle ayuda y se define como una carta defectuosa, haciendo que Utamaro comprenda que su actitud hostil proviene del abandono de su dueño anterior. Aunque piensa en retirarla para convocar a su perro guardián, Utamaro se niega a admitir la derrota y decide tomar un respiro, sacando una barra de chocolate para combatir el agotamiento. Al desenvolver el chocolate, Zashiki Warashi invade de golpe el espacio personal de Utamaro, atraída intensamente por el aroma y preguntando con fascinación si es un dulce. Utamaro le ofrece probar el dulce, pero aunque el espíritu no puede apartar la mirada de la golosina, retrocede de golpe negando con orgullo ser una niña consentida. Ante la orgullosa negativa del monstruo a dejarse sobornar por una simple golosina, Utamaro le da la razón con total tranquilidad recordándole que quien no trabaja no tiene derecho a comer. Utamaro se come el trozo de chocolate celebrando que habrá más para él, desatando la furia inmediata de Zashiki Warashi, quien le estampa una patada en plena cara. Pese a lamentar haber tensado la cuerda con su broma, Utamaro se alegra de haber descubierto el punto débil del espíritu, cuando un repentino movimiento alerta la zona. Un lobo salvaje embosca a Goula desgarrándole el hombro, sembrando el pánico en Utamaro al percatarse de que su sirvienta no contraataca por no tener una orden directa. Zashiki Warashi interviene disparando un proyectil mágico que derriba al lobo y le grita a Utamaro que deje de paralizarse como un inútil y empiece a actuar. Instado por los gritos del espíritu, Utamaro reacciona de inmediato y le ordena a Goula levantarse y desplegar todas sus habilidades de combate contra el enemigo. Con la orden de su amo activada, la mirada de Goula se enciende de ferocidad y se lanza con sus garras a una velocidad abrumadora sobre el lobo. Goula embiste brutalmente al lobo y lo despedaza en el suelo con una fuerza aterradora, dejando a Utamaro mudo ante la salvaje eficacia de su carta. Con la bestia abatida, Utamaro le agradece sinceramente su ayuda a Zashiki Warashi y le ofrece un trozo de chocolate como recompensa por su esfuerzo, captando de inmediato su atención.
Tasuki Warashi se ilumina de felicidad al saborear el chocolate antes de fingir enojo, gritando que solo atacó al lobo porque apestaba, divirtiendo a Utamaro con su transparente actitud. Utamaro le ordena a Goula defenderse inmediatamente ante cualquier agresión futura mientras comprueba cómo sus heridas cicatrizan por completo al devorar a la presa mediante su devorador de cadáveres. Tras admitir a regañadientes que la comida humana no está tan mal, Tasuki Warashi no puede contener su entusiasmo cuando Utamaro le promete más dulces a cambio de prestarle su fuerza. La criatura acepta colaborar ocasionalmente si tiene antojos, pero cuando Utamaro intenta cerrar el pacto con un apretón de manos amistoso, ella lo rechaza de un manotazo por pura timidez. Pese a los berrinches del espíritu para disimular su vergüenza, Utamaro concluye confiado que ganarse su confianza será más fácil de lo pensado y celebra el éxito de su primera expedición. Utamaro se enfrenta a Nishida e Higashino en un duelo de piedra, papel o tijera para decidir quién se queda sin pareja en la clase de educación física. Utamaro pierde el juego al sacar piedra contra los papeles de sus amigos, quedando condenado a buscar pareja por su cuenta entre las burlas del dúo. Utamaro maldice a Minamiyama por haber abandonado su grupo de 4, dándose prisa para encontrar un compañero antes de quedar en evidencia frente a toda la clase. Aterrado por el que dirán, Utamaro entra en pánico imaginando que toda la clase lo señalará como un perdedor sin amigos por haberse quedado solo. Para colmo de males, aparece Narikin ofreciéndose como pareja, un oportunista que intenta encajar a la fuerza en el grupo de Minamiyama pese a no ser aceptado. Narikin se lamenta con descaro por tener que hacer pareja con él, desatando la indignación de Utamaro al ver a Minamiyama burlándose a la distancia. Narikin le exige de forma déspota que no le estorbe, y Utamaro, incapaz de plantarle cara, se resigna en silencio lamentando su propia cobardía. De vuelta en el aula, Utamaro comprende que Narikin solo lo pisotea por estar en el fondo de la jerarquía, mientras anota en su cuaderno las órdenes tácticas para su próxima expedición. Decidido a escalar hasta lo más alto para no volver a ser pisoteado, Utamaro es interrumpido por sus amigos, quienes le proponen ir al karaoke para levantarle el ánimo. Utamaro descarta ir al karaoke alegando estar ocupado, dirigiéndose de inmediato al laberinto para poner a prueba a su nueva carta, Kusit. Utamaro analiza los datos de Kusit, un sabueso mitológico guardián de hadas con gran poder ofensivo, cuya única debilidad es su habilidad pasiva de cobardía. Tras confirmar que su cobardía reduce sus estadísticas a la mitad en combate, Utamaro decide evaluar su utilidad en el terreno y procede a convocarla. Kusit se manifiesta revelando una imponente figura de lobo combinada con un rostro dócil y asustadizo, saludando a Utamaro con evidente nerviosismo. Sorprendido al ver que el gigantesco sabueso se comporta como un perro doméstico, Utamaro la saluda con calma y procede a invocar a Goula. Utamaro evalúa la memoria de Goula pidiéndole que repita las órdenes del día anterior, a lo que la sirvienta responde recitando mecánicamente cada instrucción. Satisfecho con su capacidad de retención, Utamaro le programa una nueva lista de órdenes tácticas para que actúe con mayor autonomía en el laberinto. Utamaro le encomienda a Kusit la tarea de rastrear amenazas en la zona. La criatura acepta nerviosa y se pone a olfatear la hierba con timidez. Mientras Utamaro anota que Goula sigue las órdenes sin contratiempos, Kusit divisa una presencia enemiga y frena en seco. Kusit entra en pánico al advertir que los monstruos vienen directo hacia ellos, pero Utamaro conserva la calma confiando en la preparación de Goula. Tras calcular que el nivel de las criaturas del primer piso es muy inferior al de sus artas, Utamaro se llena de confianza y da la señal de ataque. Dos goblins armados con garrotes irrumpen a toda velocidad montados sobre feroces lobos de combate, dirigiéndose directo hacia ellos. Goula da un paso al frente con total frialdad, colocándose en trayectoria para interceptar a los goblins y a sus monturas. De forma totalmente inesperada, Goula detiene su avance en seco y se queda inmóvil, desconcertando a Utamaro en el momento más crítico. Aprovechando que Goula no reacciona, los goblins saltan sobre ella con salvajismo, preparando sus garrotes para masacrarla a quemarropa. Goula recibe un brutal garrotazo en la cabeza sin oponer resistencia. Utamaro entra en pánico creyendo que la contradicción en sus órdenes paralizó a su sirvienta. Angustiado, Utamaro le exige a Kusit intervenir para salvar a su compañera, pero el enorme sabueso se paraliza de terror y comienza a tartamudear excusas. Sometida por su cobardía innata, Kusit se encoge en el suelo pidiendo disculpas entre sollozos, negándose rotundamente a participar en el combate. Utamaro maldice su error por haber subestimado la desventaja de Kusit, viéndose acorralado en una situación crítica con Goula herida y sin atacantes viables. Al ver a Goula bajo el incesante ataque enemigo, Utamaro asume la ineficacia de Kusit y decide cambiar de estrategia de inmediato para rescatar a su sirvienta. Utamaro retira a la asustadiza Kusit y convoca a Tasuki Warashi, ordenándole intervenir de urgencia para auxiliar a Goula. Tasuki Warashi se niega en rotundo a pelear. Utamaro intenta sobornarla con un dulce, pero la doncella reitera que no piensa luchar por él. El espíritu tira el pastel al suelo de un manotazo, obligando a Utamaro a desplegar su propia porra extensible para intervenir él mismo en el combate.
Dejando perpleja a Tasuki Warashi por su imprudencia, Utamaro se lanza al frente a toda velocidad dispuesto a enfrentar a los monstruos. Utamaro golpea con fuerza la cabeza de un goblin, pero la extrema dureza del caño del monstruo frena su impacto y le hace resentir el golpe en las manos. Aprovechando la distracción, Utamaro le ordena a Kula abatir primero a la bestia que la inmoviliza, a lo que la sirvienta responde rompiéndole el cuello al lobo al instante. Los goblins arremeten con furia contra Utamaro, forzándolo a retroceder a tropezones para esquivar sus violentos garrotazos. Utamaro bloquea el primer impacto con su gorra, pero ambos goblins se coordinan para saltar juntos sobre él, dejándolo completamente acorralado. Justo antes del impacto, dos proyectiles mágicos perforan la cabeza de los atacantes, dejando a Utamaro ileso y completamente desconcertado. Utamaro comprende que Tasuki Warashi lo salvó en secreto, pero su alivio se corta en seco al ver a Goula devorando con salvajismo al lobo abatido para regenerarse. Rendido tras el combate, Utamaro se tumba en la hierba asimilando la auténtica dificultad de ser un aventurero, hasta que una voz interrumpe su descanso. Cuando Utamaro intenta recompensarla con un dulce, Tasuki Warashi lo toma de la camisa y le exige saber por qué arriesgó su propia integridad en la pelea. Indignada, Tasuki Warashi le reclama por arriesgarse por simples cartas prescindibles, pero Utamaro le explica que solo buscaba ganar tiempo para la recuperación de Goula. Utamaro sentencia que sus artas no son desechables sino aliadas valiosas, dejando al espíritu sin palabras antes de pedir una tregua para volver a casa a descansar. Recuperando su picardía, Tasuki Warashi le extiende la mano exigiendo su dulce de recompensa antes de que Utamaro concluya la expedición y vuelva a su hogar. Al llegar a su casa, su hermana menor lo recibe con gran emoción y Utamaro le presume sonriente sus combates en la mazmorra. Aunque su hermana se desilusiona brevemente al saber que aún no completó el laberinto, se apresura a invitarlo a ver el programa Monclo en la televisión. Ignorado con desdén por el perro de la familia, Utamaro es recibido por su madre, quien le ofrece recalentar la cena de inmediato. Sentado a la mesa, Utamaro reflexiona con madurez sobre cómo sus padres aceptaron su peligroso camino de aventurero al reconocer su inquebrantable determinación. Agradecido por el apoyo incondicional de su madre, Utamaro comienza a cenar justo en el momento en que su padre entra al comedor a saludarlo. El padre de Utamaro intenta fingir orgullo tras ser ignorado por el perro de la casa, provocando las bromas de su hija menor mientras consiente al animal en el sofá. Su hermana anuncia el comienzo de Monclo, el aclamado programa donde los aventureros profesionales enfrentan a sus cargas de monstruos en combates a muerte televisados. En el coliseo televisivo, el jugador todo despliega a un enorme minotauro, mientras su rival Kumau contrarresta invocando al caballero demoníaco Furcas. Ante la confusión de su hermana por el despliegue mágico, Utamaro le explica las técnicas de Furcas justo cuando el demonio le corta un brazo al minotauro de un tajo certero. Furcas sentencia el duelo con un golpe crítico letal y los comentaristas revelan que es una carta bautizada con nombre propio, despertando el interés de Utamaro en ese exclusivo sistema. En televisión se explica que bautizar una carta genera una carta de alma, permitiendo revivir al monstruo con su personalidad y habilidades intactas al consumir una carta de la misma raza y género. Utamaro analiza que nombrar una carta anula su reventa comercial, reconociendo que los aventureros solo lo hacen cuando la carta tiene habilidades únicas o cuando le toman un profundo cariño. Al terminar de cenar, Utamaro se pregunta en silencio si en el futuro llegará a sentir un apego tan grande por sus artas como para querer bautizarlas. En un recuerdo del inicio del año escolar, cuando los cuatro aún eran inseparables, Utamaro llega a clase saludando con afecto a Nishida, Higashino y a un reservado Minamiyama. Mientras el grupo conversa sobre la pereza de unirse a clubes o lidiar con jefes adultos en trabajos de medio tiempo, Minamiyama propone tímidamente una opción distinta. Minamiyama propone convertirse en aventureros, pero Nishida y Higashino rechazan la idea de inmediato, alegando que es sumamente caro y aterrador. Minamiyama evade la pregunta de Utamaro sobre sus intenciones y el grupo pasa a debatir sobre las chicas más populares del aula, coronando unánimemente a Shinomiya como la más hermosa. Utamaro confiesa que su chica ideal es Ushikura, provocando las burlas cómplices de sus amigos por los exuberantes atributos de la joven antes de cederle el turno a Minamiyama. Tras una mirada extraña que despierta las sospechas de Utamaro, Minamiyama aclara el malentendido y sus amigos intuyen que su amor platónico es Shinomiya. Tras confirmar que Minamiyama y Shinomiya fueron juntos a la secundaria, los amigos celebran que sus gustos distintos protegerán su unión, hasta que Utamaro divisa a Ushikura en el pasillo. Preocupado por su semblante, Utamaro se acerca a Ushikura y se ofrece gentilmente a ayudarla a buscar las llaves de su casa que acaba de perder. Ushikura reconoce a Utamaro como el chico al que ayudó en el examen de admisión, confesando que pensó que se había equivocado debido a que él jamás volvió a dirigirle la palabra. Utamaro le confiesa con timidez que no le habló por miedo a sus amigas, localizando las llaves perdidas en ese mismo instante para alivio de ambos. Ushikura le agradece el favor con una dulce sonrisa y le pide hablar con naturalidad en el salón, desatando los celos rabiosos de Minamiyama, quien vigila desde las sombras.
A la mañana siguiente, Utamaro llega a clases topándose con un inusual alboroto, donde sus amigos le anuncian alterados que Minamiyama hizo una revelación impactante. Minamiyama anuncia su nuevo estatus como aventurero, convirtiéndose al instante en el centro de atención del aula y atrayendo el interés de la codiciada Ushikura. Cuando Utamaro se acerca a conversar amistosamente, Minamiyama lo frena en seco con una actitud déspota, exigiéndole que no vuelva a dirigirle la palabra con familiaridad. Cambiando de actitud al instante, Minamiyama se reincorpora al grupo de los populares para reír junto a Ushikura, dejando a Utamaro marginado y con el orgullo destrozado. Pese a la amargura de la traición, Utamaro admira que Minamiyama haya roto su condición de personaje extra, naciendo en él la ambición de escalar hasta la cima. Convencido de que el título de aventurero le abrirá las puertas para destacar y acercarse a chicas como Ushikura, Utamaro decide obtener su licencia a cualquier precio. De vuelta en el presente, Utamaro despierta agotado en su cama tras recordar el origen de su motivación y se prepara para asistir a clases. En el salón, Utamaro justifica su agotamiento diciendo que entrena a 3 empleadas novatas en su trabajo de medio tiempo, emocionando a sus amigos al confesar que todas son muy lindas. Aunque sus amigos envidian su suerte, Utamaro desmiente el paraíso describiendo las fallas de sus cartas. Una lo ignora con desdén, la otra no tiene voluntad propia y la última se paraliza de terror ante la presión. Agobiado por la falta de sueño, Utamaro deja a sus amigos a cargo de avisar al profesor y se dirige a la enfermería para dormir, encontrándola aparentemente vacía. Para su sorpresa, quien se encuentra en la enfermería es Shinomiya, la chica más popular de la escuela, quien lo invita amablemente a descansar en una cama libre. Recostado a pocos metros mientras Shinomiya revisa su móvil, Utamaro se oculta bajo las sábanas presa de un ataque de pánico, incapaz de relajarse. Abrumado por estar a solas con su amor platónico, Utamaro se lamenta en silencio al comprobar que el miedo lo paraliza por completo ante el paso de los minutos. Tras concluir resignado que obtener su licencia no cambió su esencia de marginado, Utamaro pega un brinco del susto cuando Shinomiya se acerca inesperadamente a hablarle. Divertida por el susto, Shinomiya le pregunta por su apodo Maro y Utamaro le explica que su verdadero nombre surgió al unir los nombres de sus padres, Aika y Shoma. Tras bromear sobre su nombre, Shinomiya le pide llamarlo por su apodo y le revela que solía verlo trabajar sin descanso en el supermercado que ella frecuenta. Shinomiya le confiesa que no se acercó antes por verlo siempre ocupado, quedando atónita al enterarse de que el joven trabaja los 7 días de la semana sin descanso. Utamaro le cuenta que ahorró con el fin de alcanzar una meta personal, motivado tras ver cómo Minamiyama rompió su papel de extra para ascender al grupo popular. Tras expresar su determinación por superarse a sí mismo, el cansancio acumulado vence a Utamaro, quedándose dormido en la camilla ante la mirada conmovida de Shinomiya. Cautivada por su convicción, Shinomiya le dedica un elogio sincero en un susurro reconociendo con agrado el genuino esfuerzo de Utamaro por cambiar su destino. Decidido a conquistar el laberinto, Utamaro se encierra en su habitación a investigar a fondo cada detalle táctico antes de su siguiente incursión. De vuelta en la mazmorra, Kusid localiza con éxito una patrulla de 2 goblins y un lobo sin ser vista, ganándose los elogios y caricias de Utamaro. Utamaro le pregunta si desea probar combatir, pero al ver al sabueso disculparse asustado, la consuela amablemente asegurándole que puede limitarse a explorar sin presiones. Tasuki Warashi cuestiona su paciencia sugiriendo que sería más práctico usar cartas débiles como carne de cañón prescindible, pero Utamaro rechaza de lleno tratar a sus invocaciones como objetos. Utamaro le aclara que prefiere criar y fortalecer a sus cartas con dedicación, descolocando al espíritu al señalarle que ningún otro dueño le regalaría dulces a una invocación tan insolente. A escasa distancia de los monstruos, Utamaro retira a la asustada Kusid y materializa a Goula en el terreno para coordinar la ofensiva. Tras ponerla al tanto sobre la presencia de 2 goblins y un lobo, Utamaro le pide sugerir una estrategia, a lo que Goula responde proponiendo la rutina táctica número 27. Goula detalla un plan impecable para noquear al lobo a distancia y rematar a los goblins cuerpo a cuerpo. Utamaro aprueba la maniobra y le coloca un casco con cámara para documentar la pelea. Desconcertada por la autonomía de Goula, Tasuki Warashi pregunta si una no muerta puede pensar. Utamaro le revela que la entrenó pacientemente con patrones de opción múltiple para fomentar su criterio. Para asombro de ambos, la carta de Goula manifiesta 2 nuevas habilidades, ataque sorpresa y corazón hueco, un logro que a otros aventureros suele costarles meses de esfuerzo. Utamaro aprovecha para pedirle mayor respeto a Tasuki Warashi, pero el espíritu se cruza de brazos y se burla de él por demorarse una semana entera en un simple laberinto de rango F. Goula regresa triunfante y le entrega a las piedras mágicas extraídas de los monstruos. Utamaro elogia su eficacia aunque calcula que el gremio apenas le pagará 500 yenes por ese botín. Goula relata cómo cambió sobre la marcha al combate cuerpo a cuerpo cuando un goblin interceptó su disparo. Complacido por su perfecta adaptación, Utamaro la premia y la retira a su carta. Utamaro analiza que para conquistar el laberinto debe vencer a su lord, un jefe potenciado que supera en rango a los demás monstruos, confiando en que el poder de Goula le dará la victoria.
Utamaro invoca a Kushit para ubicar las escaleras del siguiente nivel. Tasuki Warashi se burla de su retirada, pero cuando él la reta a liderar el ataque contra el jefe, ella saca un cómic para evadir el combate. Mientras exploran, Tasuki Warashi critica a viva voz la hipocresía de los humanos en la historia que lee, hasta que cae la noche y vemos a Utamaro de regreso en su habitación estudiando en su ordenador. Tras una semana de incursiones diarias y lograr coordinar con sus 3 cartas, Utamaro afina su plan estratégico con la certeza de que al día siguiente conquistará el laberinto. Utamaro explica que prefirió no comprar las costosas guías del gremio para formarse mediante experiencia real, concentrando su investigación en los reportes públicos de personas desaparecidas en las mazmorras. Utamaro investiga los reportes de desaparecidos, consciente de que incluso las mazmorras de menor rango conllevan peligros mortales si se actúa con negligencia. Su hermana lo interrumpe para avisarle del baño y Utamaro sale del cuarto, dejando en su monitor un artículo sobre los letales encuentros irregulares, anomalías devoradoras de jefes de mazmorra. A la mañana siguiente, Utamaro prepara meticulosamente sus provisiones y herramientas en la mesa, recibiendo el saludo somnoliento de su hermana menor. Al enterarse de que hoy conquistará el laberinto, su hermana le suplica que la lleve con él, pero Utamaro se niega de inmediato para protegerla de cualquier riesgo. Utamaro le explica que meter civiles le costaría sus cartas. La niña hace un puchero confesando que sueña con ser aventurera para presumir en su escuela, reflejando las mismas motivaciones de su hermano. Su hermana le alegra la mañana, diciendo lo genial que se ha vuelto últimamente y le pide esperar un momento junto a la puerta antes de que se marche. Su hermana le entrega un amuleto protector que confeccionó a mano con su madre, admitiendo con timidez que espera que sirva para mantenerlo a salvo. Conmovido al ver a su hermana pedir por su seguridad, Utamaro le despeina la cabeza con cariño entre risas y disculpas afectuosas. Motivado por los buenos deseos de su familia, Utamaro le promete volver victorioso con una gran historia y se pone en marcha con renovada determinación para conquistar el laberinto. Utamaro llega junto a Kushit ante la entrada del nivel más profundo del laberinto, emocionado por estar a un paso de completar su objetivo. Tras 5 horas de caminata, Utamaro analiza la distorsión temporal del laberinto y decide tomarse un breve descanso para darle un dulce a Tasuki Warashi. Tasuki Warashi saborea el postre fascinada, elogiándolo como si fuera una crítica culinaria, provocando las burlas de Utamaro por su dramatismo. A pesar de ganar apenas 10.000 yenes y seguir marginado en la escuela, Utamaro reflexiona sobre sus progresos y confiesa sentirse más pleno que nunca como aventurero. Tasuki Warashi exige otro postre pero Utamaro da por terminado el descanso, retirando a asustadiza Kushit para desplegar a Goula en su lugar. Con Goula lista para la acción, Utamaro baja las escaleras con una gran sonrisa, decidido a dar su primer gran paso como aventurero profesional. Nada más poner un pie en el nivel inferior, un escalofrío helado sacude a Utamaro de pies a cabeza, llenándolo de un repentino mal presentimiento. Desconcertado por la tétrica atmósfera y un nauseabundo olor a putrefacción impropio del lugar, Utamaro nota que algo no cuadra en el ambiente. Intimidado por la siniestra sensación de peligro, Utamaro decide no arriesgarse iota por dar media vuelta para abortar la misión. Utamaro entra en pánico al llegar al punto de entrada y descubrir que la escalera de piedra se ha desvanecido, dejándolo completamente atrapado en el piso. Tasuki Warashi le advierte que el lugar no es normal, echando por tierra su teoría de un truco de mazmorra al señalar que ningún jefe de rango F tiene la capacidad de aislar un nivel. Tasuki Warashi le exige ponerse alerta para no morir, haciéndole comprender a Utamaro que el jefe original del laberinto ha sido reemplazado por una criatura mucho más peligrosa. Utamaro deduce aterrado que se enfrenta a un dios de la muerte, un letal encuentro irregular con forma de personaje de cuento de hadas que lidera las causas de muerte entre los aventureros. Tras recordar que estas anomalías devoran al jefe de la mazmorra y aguardan a sus presas en el fondo, Utamaro maldice su mala suerte y se dispone a enviar una señal de auxilio con su licencia. Utamaro intenta pedir rescate al gremio con su licencia mágica, pero el dispositivo arroja un error que confirma el aislamiento total de la zona. Sin posibilidad de recibir ayuda externa, Utamaro asume con pánico que su única vía de escape es derrotar él mismo al poderoso enemigo. Tasuki Warashi le devuelve a Utamaro el amuleto que dejó caer y le ordena retirar a Goula para desplegar a Kushit como rastreador. Utamaro retira a Goula y materializa a Kushit, encomendándole olfatear la zona hasta que el sabueso capta una presencia inquietante. Kushit advierte a gritos que percibe un olor extraño en los arbustos, lo que lleva a Tasuki Warashi a colocarse al frente para encarar la amenaza. Una rata gigante aparece frente a ellos. Utamaro duda si es el jefe irregular, pero Tasuki Warashi le aclara que solo se trata de un simple familiar. Tasuki Warashi advierte que las ratas reaparecerán sin cesar obligándolos a avanzar, pero Kushit frena la marcha en seco al captar otro rastro. Kushit les avisa que percibe un intenso olor a sangre entre los arbustos. Utamaro se acerca a revisar y retrocede con náuseas por lo que ve. Utamaro intenta autoconvencerse de que el cuerpo mutilado es una simple ilusión, pero Tasuki Warashi le confirma sin dudar que se trata de un cadáver auténtico.
Tashigi Warashi señala que el alma del niño sigue atrapada en la mazmorra y menciona a Angol Mois, dejando perplejo a un horrorizado Utamaru. Tashigi Warashi explica que el monstruo cazó al niño durante el cataclismo de Angol Mois y lo exhibe como trofeo, desconcertando a Utamaru por la antigüedad de ese suceso. Tashigi Warashi le recuerda que el tiempo no transcurre dentro del laberinto, provocando que a Utamaru le dé un fuerte vértigo al comprender la situación. Utamaru deduce en shock que el cadáver lleva 20 años atrapado e intacto en el bosque, sintiendo cómo la cruda realidad de ser aventurero lo sobrepasa. Al contemplar directamente los restos mutilados del menor, Utamaru sufre un ataque de pánico y se atraganta con sus propias náuseas. Utamaru vomita descompuesto por la impresión, pero Tashigi Warashi le entrega su propia botella de agua para ayudarlo a calmarse y retomar el control. Tashigi Warashi se ofrece con aires de grandeza a liquidar al monstruo en solitario a cambio de un gran premio, logrando que Utamaru capte su indirecta. A comprender que el espíritu solo intentaba animarlo, Utamaru bromea sobre el costo de comprarle tantos dulces y aprieta los puños decidido a no rendirse. Utamaru sentencia con una sonrisa que peleará junto a ella como siempre, arruinando en tono de broma las ganas del espíritu de llevarlo a la bancarrota. Decidido a vencer el miedo gracias a la confianza de sus cartas, Utamaru reanuda la marcha con paso firme para dar caza al enemigo. Mientras rastrean la zona, Tashigi Warashi le saca conversación a Utamaru sobre sus gustos amorosos, logrando que el joven admita con vergüenza que le gusta una compañera. Mientras Utamaru describe las virtudes de su amor platónico, la charla se corta de golpe al toparse de frente con el cuerpo ensangrentado de una muchacha colgado de un árbol. Horrorizado al descubrir los restos de otro joven, Utamaru reacciona por instinto y derriba de una patada a una rata monstruosa que salta hacia él. Utamaru intenta disimular el pánico retomando la charla sobre su amor platónico entre las burlas de Tashigi Warashi, mientras aterradoras siluetas de almas atrapadas los rodea. Desesperado por las siniestras risas infantiles que resuenan en su cabeza, Utamaru pierde los nervios y le grita a la nada ante el desconcierto del espíritu. Utamaru deduce que las risas son alucinaciones generadas por las almas atrapadas de los niños, tomando aire para tranquilizar a sus cartas y recuperar la compostura. Utamaru confiesa con una sonrisa que ser aventurero es parte de su plan para declararse en Navidad, mientras Tashigi Warashi le asegura con orgullo que jamás dejará que muera. Kushi llega corriendo presa del pánico y les advierte que el temible jefe de la mazmorra se encuentra a escasos minutos de interceptarlos. Sometida por su cobardía innata, Kushi se derrumba en el suelo entre lágrimas, suplicándole a Utamaru que la guarde en su carta al sentirse inútil para la batalla. Utamaru se agacha a consolar a Kushi con caricias, agradeciéndole de corazón haber liderado el camino con valentía a pesar del terror que sentía. Aunque Utamaru le permite volver a descansar, Kushi clava sus garras en el suelo entre sollozos, carcomida por la frustración de sentirse un estorbo. Al escuchar a Kushi desear ser más valiente, Utamaru comprende con empatía que tanto monstruos como humanos comparten el mismo terror a morir. Identificado con ella por su propia cobardía ante los abusones de su clase, Utamaru le promete a Kushi superar juntos sus miedos antes de guardarla en su carta. Tashigi Warashi cuestiona su apego sugiriendo comprar armas más fuertes, pero Utamaru rechaza la idea y jura con orgullo que entrenará y subirá de rango a Kushi. El eco de una melodía de flauta invade el bosque. Utamaru se pone en guardia de inmediato y le ordena a Goula colocarse tapones para aislar el sonido. Atando cabos entre los cadáveres de niños, la plaga de ratas y la melodía, Utamaru identifica con total certeza la identidad del monstruo que tienen enfrente. El temible flautista Amelin aparece en el claro tocando su melodía, revelando una tétrica figura de arlequino soltada por un enjambre de ratas. Sin darle tiempo de reaccionar, Utamaru le ordena a Goula abrir fuego de inmediato a distancia con su tirachinas táctico. Goula lanza un proyectil certero a gran velocidad, pero un escudo mágico de notas musicales desvía el ataque sin que el monstruo deje de tocar. El flautista se gira mostrando un rostro grotesco lleno de dientes afilados, burlándose de su impaciencia y advirtiéndoles que deben esperar al final de su función para bailar. El arlequín extiende los brazos en una pose teatral, lo que lleva a Utamaru a ordenar a Goula que no se detenga y continúe disparándole sin descanso. Los ataques de Goula vuelven a chocar contra la barrera mágica, mientras el flautista ignora el asedio y proclama que les contará el trágico cuento de una ciudad. Recitando versos sobre un estafador hambriento que liberó roedores en una ciudad para hacerse pasar por héroe, el flautista activa su técnica Carnival Cero. Al son de su flauta, el monstruo desata una melodía mágica que hace brotar incontables pares de ojos hambrientos en la espesura del bosque. Una horda de ratas gigantes salta al ataque, obligando a Utamaru a subirse a los hombros de Goula para ponerse a salvo por encima del suelo. Subido a hombros de Goula, Utamaru desenfunda un spray repelente y rocía una densa nube química que frena en seco a los roedores atacantes. Aunque el pesticida sofoca a la primera oleada, Utamaru y Tashigi Warashi comprueban con frustración que la marea de ratas se regenera sin fin. El flautista continúa su recital en rima, narrando cómo los ciudadanos desesperados recurrieron a un forastero que les prometió librarlos de la plaga a cambio de una paga.
Mientras Utamaro sigue manteniendo a raya a las criaturas, el monstruo recita el trato entre el alcalde y el forastero para activar su técnica March of Lemmings. Al son del silbido, las ratas dan media vuelta y se lanzan en masa al agua para ahogarse, desconcertando a Utamaro ante la inesperada retirada. Al escuchar los versos sobre la traición del alcalde que se negó a pagar, Utamaro descubre que el monstruo ataca recreando al pie de la letra la historia original del cuento. Anticipando que el siguiente paso del cuento es el secuestro de los niños mediante la música, Utamaro se prepara justo cuando el monstruo activa Invitation to the Circus. El flautista toca su melodía con ferocidad desarando una oleada de notas musicales con la intención de someter sus mentes bajo un trance hipnótico. La melodía hipnótica fracasa por completo gracias a los tapones de oídos de Utamaro y Goula, dejando al monstruo totalmente perplejo y descolocado. Enfurecido al ver su melodía saboteada por los tapones, el flautista pierde los papeles y le recrimina a Utamaro su falta de respeto por la música. Aprovechando la distracción del enemigo, Utamaro arroja la lata de aerosol por el aire y le ordena a Goula dispararle para detonarla en su cara. Goula acierta un tiro impecable contra la lata, provocando una densa explosión química quemarropa que ciega y sofoca al monstruo. Mientras el humo se disipa, el flautista emerge completamente desquiciado, lanzando alaridos y maldiciones rabiosas contra ellos. Fuera de sí, el flautista desenvaina una enorme guadaña oculta en su instrumento y arremete con furia para masacrarlos cuerpo a cuerpo. El flautista descarga un violento guadañazo para decapitar a Utamaro, pero un disparo mágico repentino lo obliga a esquivar hacia atrás en el último instante. Tashigi Arashi comprueba que el monstruo tuvo que esquivar su ataque, deduciendo junto a Utamaro que el arlequín es incapaz de generar su barrera sin la flauta en mano. Aprovechando que el flautista está desprotegido, Utamaro activa la fase 3 de su estrategia y le ordena a Goula lanzarse al asalto cuerpo a cuerpo. Goula corta la distancia a gran velocidad y bloquea el corte de la guadaña enemiga, trabándose en un violento forcejeo frente al monstruo. Con una fuerza arrolladora, Goula desvía el arma del enemigo y le encaja un brutal golpe en el mentón que le echa la cabeza hacia atrás. Aprovechando la apertura, Tashigi Arashi desata un ataque devastador que perfora el pecho del flautista de lado a lado con un impacto letal. El monstruo cae de espaldas balbuceando atónito por su derrota, permitiendo que un exhausto Utamaro se deje caer en la hierba creyendo haber ganado el duelo. Utamaro felicita con alivio a sus cartas por la victoria, mientras Tashigi Arashi recoge y le devuelve por segunda vez el amuleto que se le cayó en la refriega. Mientras Tashigi Arashi le pide en tono de broma que cuide mejor el amuleto, la imponente silueta del flautista se pone de pie a sus espaldas lista para atacar. El flautista reaparece con una risa desquiciada, proclamando que los giros inesperados son el toque maestro de una gran obra antes de lanzar su golpe mortal. La hoja de la guadaña desciende con violencia partiendo el amuleto en dos, mientras Utamaro grita aterrado en un intento inútil por frenar el ataque. Tashigi Arashi reacciona con impotencia al verse sorprendida por la espalda, sintiendo cómo es apartada de golpe antes del impacto. Goula se interpone en el último milisegundo empujando a Tashigi Arashi a salvo, recibiendo el brutal corte de la guadaña en pleno pecho. El cuerpo de Goula cae partido en dos sobre la hierba, dejando a Tashigi Arashi paralizada en shock ante el brutal sacrificio de su compañera. El flautista se mofa con cinismo por haber fallado su tiro contra Tashigi Arashi, lamentando en tono de burla haberse cobrado la resa equivocada. Cegados por la rabia y el dolor de ver caer a Goula, Utamaro y Tashigi Arashi estallan en un alarido de furia incontenible. Tashigi Arashi barre la zona con un violento ataque, pero el monstruo se desvanece mediante teletransportación dejando a Utamaro frustrado y en alerta. Utamaro corre a sujetar la cabeza de su sirvienta herida y la calma con cariño, recordando que al ser una no muerta podrá recuperarse si conserva la mente intacta. Para activar su regeneración biológica, Goula toma el cadáver de una rata del suelo y empieza a devorarlo vorazmente bajo la mirada de Utamaro. El cuerpo de Goula se reconstituye en una estela mágica, pero Utamaro le impide levantarse de golpe exigiéndole que descanse hasta estar del todo restablecida. Goula observa a Utamaro conmovida por su devoción, mientras la tétrica voz del flautista resuena en el bosque narrando cómo aisló a los niños de sus familias. El flautista recita el destino final de los niños secuestrados proclamando un festín de sangre, dando paso a su técnica mortal Superozvela. El arlequín desata un brutal vendaval de notas mágicas y ondas cortantes que barren el claro, avanzando a toda velocidad hacia Tashigi Arashi. Una enorme boca espectral aparece de la nada para devorarlos, pero Tashigi Arashi reacciona a tiempo y desvía la mandíbula con una descarga de energía. Al pulverizar el ataque, Utamaro descubre con espanto el alma en pena de un niño atrapada dentro del monstruo, mientras el villano presume de usar sus lamentos como música. Asqueada por su crueldad, Tashigi Arashi insulta al arlequín y le dispara una lluvia de proyectiles que el enemigo frena desplegando una nueva barrera. El flautista desata un abrumador bombardeo de ondas mágicas que hacen estallar el terreno, acorralando a Tashigi Arashi bajo una incesante presión.
Sin poder atravesar las defensas del rival, Zashigi Arashi pide instrucciones a gritos mientras Utamaro busca una táctica contrarreloj junto a Goula. Utamaro nota una cálida vibración en su bolsillo y extrae la carta de Kushit, descubriendo que emite un intenso resplandor de energía. Utamaro acaricia a Goula agradeciéndole su enorme esfuerzo y le pide descansar, mientras Zashigi Arashi contempla atónita el despertar de Kushit. Con la mirada llena de convicción, Utamaro se planta con firmeza y activa la carta brillante llamando a Kushit al combate. Un rugido sobrecogedor sacude el bosque de extremo a extremo, congelando en seco al flautista y a Zashigi Arashi por su descomunal potencia. Kushit se manifiesta mostrando unos colmillos imponentes y una mirada fiera, habiendo desterrado toda su cobardía para proteger a su amo. Con sus habilidades transformadas en lealtad, pequeña heroína y despertar del instinto, Kushit avanza imponente junto a Utamaro para liderar el contraataque definitivo. En un recuerdo de Kushit, su antiguo dueño la insulta con furia por manchar la zona de sangre tras matar a un enemigo, tratándola como un estorbo inútil. Cuando Kushit le suplica una oportunidad prometiendo mejorar, el sujeto se burla con cinismo y le ordena conquistar la mazmorra en solitario antes de abandonarla. Kushit regresa agonizante y bañada en sangre tras el combate, pero su amo solo se alarma con fastidio, temiendo que muera antes de poder venderla. El hombre la desecha sin compasión lamentando haberla comprado por barata, sentenciando que ya no le sirve por no ser capaz de superar ni una sola mazmorra. Kushit recuerda cómo Zashigi Arashi la reconfortó en el bosque, pidiéndole que no se sobreexija y asegurándole el respaldo incondicional del grupo. Recuerda también el terror que sintió al pisar a Goula por accidente, solo para recibir a cambio una tierna caricia en la cabeza que disipó su miedo. Con una cálida sonrisa, Goula continuó consintiéndola con caricias, marcando la primera vez que Kushit experimentó la verdadera amabilidad de un aliado. Kushit rememora la gratitud sincera de Utamaro, quien elogió su esfuerzo por haber liderado la marcha a pesar de estar aterrorizada. Decidida a proteger a sus preciados amigos cueste lo que cueste, Kushit vence su miedo ancestral transformando sus habilidades de sumisión y cobardía en lealtad y heroísmo. El flautista de Amelin se burla de la aparición de Kushit tratándola como un cachorro indefenso, regocijándose por el desfile interminable de presas que su amo le entrega. Kushit se abalanza al ataque con ferocidad, pero el flautista frena el impacto en seco con el mango de su guadaña y se ríe con total descaro. El enemigo contraataca con un corte horizontal letal, obligando a Kushit a esquivar a ras del suelo, revelando una multitud de ojos grotescos bajo su sombrero. Aprovechando la apertura, Kushit descarga un brutal zarpazo que rompe la postura del flautista y lo manda a retroceder entre maldiciones de dolor. Fuera de sí tras el impacto recibido, el flautista contraataca con una abrumadora tormenta de notas mágicas, pero Kushit corre directo hacia él sin titubear. Zashigi Arashi interviene en el combate interceptando la ráfaga de notas con una barrera mágica, advirtiéndole al enemigo que no cante victoria. Zashigi Arashi le pide a Kushit concentrarse en despedazar al villano mientras ella cubre la retaguardia, mientras el monstruo sonríe y reanuda su macabro recital en rima. Utamaro entra en pánico al percatarse de que el recital anticipa una técnica devastadora y le exige a Kushit silenciar al monstruo antes de que termine su estrofa. Sin inmutarse ante los ataques de Zashigi Arashi, el flautista concluye su relato sobre los dos niños lisiados y alza su instrumento para dar inicio a la melodía final. El monstruo ejecuta su técnica definitiva tocando una atronadora tonada que estremece el bosque entero, haciendo caer a Utamaro de rodillas por el insoportable tormento en sus oídos. Aturdido por la incesante melodía, Utamaro maldice de dolor al comprobar que su barrera de cargas es incapaz de proteger sus oídos del brutal impacto sónico. Utamaro entra en pánico al recordar que Kushit no lleva tapones para los oídos, viendo impotente cómo el gigantesco sabueso se tambarea y cae inconsciente al suelo. Zashigi Arashi también cae desplomada e inmóvil, dejando a Utamaro perplejo al no explicarse cómo cayó derrogada a pesar de tener puestos los tapones auditivos. Utamaro deduce que la técnica inflige ceguera y parálisis replicando a los niños lisiados el cuento, justo cuando el flautista reaparece a su espalda para dar por concluida la función. Con una sonrisa siniestra, el flautista sentencia que el precio de la entrada es su propia vida, dejando a Utamaro paralizado ante el golpe de gracia que se avecina. Justo en el instante en que la guadaña va a decapitarlo, un veloz tajo interviene y corta en dos el dorso del flautista, salvando a Utamaro por una fracción de segundo. Utamaro descubre estupefacto que su salvadora fue Kushit, quedando perplejo al ver que el sabueso logró superar por sí misma la parálisis del enemigo. El flautista reconoce la intervención de la habilidad de héroe de Kushit y decide perdonarles la vida por esta única ocasión, advirtiéndoles que la próxima no tendrán piedad. Entre carcajadas histéricas, el villano promete cazarlo hasta el fin del mundo cada vez que se encuentren, despidiéndose con cinismo tras la función. El flautista hace detonar su propia cabeza en una explosión, bañando todo el claro ante el desconcierto y desagrado de Utamaro. Tras la muerte del villano, Utamaro contempla en el suelo los objetos dejados por el monstruo, una singular flauta mágica y una valiosa gema roja.
Tumbado en la hierba por el agotamiento, Utamaro escucha a Tasukiwarashi exigir un premio por la batalla, respondiéndole que ya tiene pensado el regalo perfecto para todas. Tasukiwarashi asume con ironía que será un regalo modesto, pero Utamaro las deja en shock al anunciarles que su recompensa será bautizarlas con nombres propios. Tasukiwarashi le cuestiona si entiende el peso de bautizarlas, a lo que Utamaro asiente plenamente consciente de que nombrarlas anulará su valor de reventa para siempre. A pesar de recordar que el recepcionista Shigeno le advirtió sobre la gran pérdida económica que eso supone, Utamaro decide darles un nombre al considerarlas sus verdaderas amigas. Utamaro bautiza formalmente a Tasukiwarashi como Renka y a Bushid como Yuki, dejando a ambas conmovidas y con las mejillas sonrojadas por el gesto. Contemplando la carta de Goula, Utamaro decide que su nombre será Eriza, guardándola para comunicárselo en persona en cuando la convoque. Yuki agradece con lágrimas de felicidad mientras Renka disimula su emoción quejándose de su suerte, desquitándose a tirones de pelo contra el sabueso al verlos reír. Al llegar ante el portal que conduce a la salida de la mazmorra, Utamaro se topa con un elegante cofre del tesoro e inclina el cuerpo emocionado para revisarlo. Justo cuando Utamaro va a abrir el cofre, Renka le encaja un regaño por impaciente, exigiéndole que no se precipite antes de revisar la recompensa. Renka le concede su bendición mágica de buena suerte antes de abrir el cofre, tras lo cual el trío se asoma entusiasmado para descubrir el botín. Al mirar adentro solo encuentran una piedra diminuta y un frasco de poción común, desatando la furia de Renka al ver lo insignificante del premio. Renka patea el cofre furiosa exigiendo oro y plata, pero Utamaro le explica entre risas que los cofres de rango F son apodados cajas de la decepción por sus modestos contenidos. Utamaro reflexiona que el modesto botín ya no le molesta, pues coronó su primer laberinto y obtuvo algo que el dinero no puede comprar, una auténtica amistad con sus cartas. Utamaro acude al gremio de Achioji para entregar su licencia y pedir la tasación oficial de los objetos obtenidos tras derrotar a un encuentro irregular. Tras dejar el botín en manos del personal para su evaluación, Utamaro se sienta a descansar en la sala de espera, asimilando la dureza de su primer laberinto. Mientras aguarda los resultados, Utamaro analiza por qué el flautista decidió inmolarse e investiga la rara habilidad de héroe de Yuki, intuyendo que posee un poder mucho mayor del registrado. Decidido a poner a prueba las habilidades de Yuki más adelante, Utamaro espera pacientemente en la recepción hasta que alguien se acerca pronunciando su apellido. El recepcionista Shigeno aparece para felicitar a Utamaro por conquistar su primera mazmorra y abatir a una anomalía, animándolo a confiar mucho más en su propio talento. Shigeno traslada a Utamaro a una sala privada para tratar los resultados de la tasación en secreto, devolviéndole los objetos sobre la mesa antes de detallar su valor. Shigeno desglosa el botín del cofre. La poción curativa se cotiza en 10.000 yenes debido a su abundancia, mientras que la piedra mágica blanca alcanza los 60.000 yenes por su pureza. Utamaro queda estupefacto cuando Shigeno le revela que la piedra roja del encuentro irregular cuesta 1.000.000 de yenes, explicando que el precio se debe al riesgo mortal que conlleva conseguirla. Al descubrir que las piedras rojas de rangos superiores se venden por cientos de millones, Utamaro entiende el furor por ser aventurero, mientras Shigeno pasa a explicar el valor de la flauta de Amelin. Shigeno le explica que las anomalías dejan atrás artefactos mágicos legendarios como trofeos de reconocimiento, revelando que la flauta de Amelin posee el poder de la transferencia espacial. Shigeno aclara que el teletransporte solo sirve dentro de mazmorras hacia zonas ya visitadas, destacando con fascinación que la flauta posee usos ilimitados a diferencia de los artefactos comunes. Shigeno le revela que los artefactos de anomalías actúan como medallas de honor exclusivas que solo su vencedor puede utilizar, consagrando a Utamaro como su único portador legítimo. Shigeno le aconseja conservar la reliquia, pero le advierte del peligro de coleccionistas dispuestos a usar la fuerza, ofreciéndole de inmediato una alternativa para proteger el instrumento. Con una sonrisa radiante, Shigeno le ofrece el servicio oficial para sellar objetos físicos dentro de cartas mágicas, a lo que Utamaro accede resignado, presintiendo un duro golpe a su billetera. De camino a la escuela, Utamaro se lamenta con resignación al comprobar que sellar la flauta en una carta mágica le costó exactamente el 1.000.000 de yenes que había obtenido por la gema roja. Utamaro entra al aula de clases 1C dando los buenos días, reincorporándose a la apacible rutina estudiantil tras su peligrosa vivencia en las profundidades de la mazmorra. En el salón, varios alumnos felicitan con asombro a Ono por conquistar 2 laberintos en 2 semanas, mientras Minamiyama reafirma ante todos la utilidad de su compañero. Utamaro nota que Minamiyama luce menos arrogante y se acerca a Nishida e Higashino, encontrándolos discutiendo furiosos por el ranking de una revista de chicas monstruo. Nishida defiende a capa y espada el triunfo de las súcubos alegando su capacidad para cambiar de apariencia física, mientras Higashino se burla de su desfasada jerga de internet. Tras un acalorado debate sobre las virtudes de las elfas maduras y los personajes loli, Nishida e Higashino acorralan a Utamaro para que elija su tipo ideal. Al reflexionar sobre sus verdaderas referencias, a la mente de Utamaro acuden de inmediato las variadas expresiones cotidianas de Renka en la mazmorra.
Utamaro rememora la brillante y genuina sonrisa de Renka llamándolo en el claro del bosque, dibujando un gesto de felicidad involuntario en su rostro. Utamaro responde que prefiere a la Sasuke Warashi, dejando atónitos a sus amigos, quienes no comprenden el cambio ya que siempre le atrajeron los personajes voluptuosos como Ator. Utamaro intenta disimular el origen de su respuesta, pero sus amigos lo observan fijamente y señalan con suspicacia que luce mucho más maduro y seguro de sí mismo. Higashino lo acusa de estarse volviendo muy cercano a una chica en su supuesto trabajo de medio tiempo, y Utamaro sonríe con altanería alimentando las sospechas del dúo. Los dos amigos se calman entre risas burlonas, concluyendo que es imposible que Utamaro consiga novia tan rápido, fastidiando al joven al ver lo bien que lo conocen. Shinomiya se aproxima con alegría al pupitre de Utamaro y se inclina sonriente para preguntarle en confianza si está teniendo éxito con la meta que se propuso. Tras escuchar a Utamaro confirmar tímido sus progresos, Shinomiya le guiña un ojo prometiendo seguir apoyándolo, dejando a Nishida e Higashino congelados por el shock. Presos de un violento ataque de celos, Nishida e Higashino arrinconan a Utamaro exigiéndole saber de qué conoce a Shinomiya, mientras el joven concluye divertido que quizás sí ha madurado un poco. Un mes después de haber comenzado como aventurero, Utamaro ingresa a un laberinto con equipamiento táctico y convoca a sus 3 cartas al terreno. Se revelan las estadísticas actualizadas de las 3 cartas, reflejando un notable aumento en su poder ofensivo y el florecimiento de nuevas habilidades clave. Utamaro observa con orgullo la evolución de sus cartas, destacando el progreso de Eliza, quien tras la batalla contra el flautista desarrolló autoconciencia y un corazón propio. Utamaro repasa las mejoras de Yuki, cuya nueva técnica de detección le permite rastrear enemigos a gran distancia e incluso anular habilidades de sigilo como la de Renka. Respecto a Renka, Utamaro resalta su excelente apoyo en combate y su capacidad pasiva para triplicar la obtención de botines, extrañado de que los profesionales no la utilicen. Renka los haga de sus pensamientos, increpándolo por distraerse con sonrisas raras, recordándole que debe enfocarse si no quiere reprobar el examen de ascenso a 2 estrellas. Tras haber conquistado 10 mazmorras de rango F, Utamaro afronta la prueba del gremio de despejar un laberinto de rango en solitario y le ordena a Eliza tocar la flauta. Eliza materializa la flauta de Amelin y comienza a tocar una melodía, abriendo el portal de teletransporte que les permite desplazarse directamente a las áreas seguras ya exploradas. Tras agradecer a Eliza por abrir el portal de teletransporte con su melodía, Utamaro lidera la marcha y cruza el vórtice junto a su equipo. Al llegar al piso 12, Utamaro planea conquistar varios niveles en su día festivo, pero Renka le pregunta con suspicacia por qué tiene tanta prisa si cuenta con un mes entero de plazo. Utamaro admite sonrojado que busca ganar renombre antes de Navidad, provocando las burlas de Renka al descubrir que quiere el rango de 2 estrellas para declararse a la chica que le gusta. Intentando evadir las bromas de Renka, Utamaro apura el paso sin notar el suelo y desoye la advertencia de Eliza, recibiendo un flechazo a quemarropa directo en el pecho. Para su fortuna, el chaleco táctico absorbe por completo el impacto del proyectil, permitiendo a Utamaro extraer la flecha sin sufrir un solo rasguño. Renka le exige tener más cuidado para no transferirles daño, mientras Utamaro explica que los laberintos de rango E incorporan trampas dinámicas que obligan a pernoctar dentro. Mientras Utamaro analiza cómo muchos novatos se rinden ante la dureza de este rango, Renka le devuelve la compostura asegurándole con firmeza que su equipo lo mantendrá a salvo. Animado por el apoyo de sus cartas, Utamaro retoma la marcha por los corredores, mientras Eliza neutraliza con facilidad las trampas de los cofres que encuentran a su paso. Al notar que recorrió todo el piso sin dar con las escaleras, Utamaro consulta el mapa en su teléfono móvil e intuye la presencia de pasadizos secretos o corredores múltiples ocultos. Renka propone con serenidad peinar de nuevo cada rincón del piso, recordándole entre risas que aún le sobra tiempo antes de Navidad para encontrar el camino correcto. Tras abatir a los enemigos reaparecidos y alimentarse en el trayecto, el grupo hace una pausa en la zona de seguridad ante el creciente aburrimiento de Renka. Para matar el tiempo durante el descanso, Renka le pide a Utamaro que le cuente el origen y significado detrás de los nombres que les otorgó a cada uno. Tras pedirles que no se burlen, Utamaro explica que bautizó a Eliza inspirado en la heroína de una película basada en el mito griego de la estatua que cobra vida humana. Utamaro añade que el nombre de Yuki reúne significados de valentía y esperanza, confesándole a Renka que la llamó así por evocar la belleza de una flor de loto. Utamaro admira apenado que modificó el nombre para que sonara más tierno, desatando un incómodo silencio mientras Eliza y Yuki sonríen enternecidas y Renka se ruboriza de oreja a oreja. Al verse en evidencia, Renka estalla de vergüenza e insulta a Utamaro antes de dar por terminado el descanso a gritos, mandando a callar a Yuki mientras empuja al grupo al pasillo. Con los ánimos renovados, Utamaro guía al equipo hasta el final del pasillo, donde Eliza abre una puerta revelando una misteriosa criatura flotando en el interior. Flotando en medio de la sala se encuentra una pequeña y llamativa chica demonio de piel morena con cuernos y alas, tratándose de una inusual versión femenina de un imp.
Utamaru estalla de emoción a gritos al confirmar que tienen enfrente a un imp femenino, desatando el desconcierto entre sus 3 cartas invocadas. Utamaru ordena abatir a la criatura de inmediato, explicando que las hembras son extremadamente cotizadas, por lo que Renka accede a derribarla con cierta desgana. Con una agilidad pasmosa, la chica demonio ejecuta elegantes higueras aéreas y mira al grupo con burla, preparándose para contraatacar. La imp descarga una ráfaga de proyectiles mágicos desde las alturas, pero Renka se interpone con presteza y disipa todo el impacto con un rápido movimiento de su manga. Siguiendo la orden de Utamaru, Eliza desenfunda un spray de potente insecticida y rocía una densa nube química que atrapa de lleno a la chica demonio en el aire. Sofocada por los gases del pesticida, la chica demonio cae tosiendo al suelo y Yuki aprovecha su vulnerabilidad para neutralizarla de un certero zarpazo por la espalda. Para alegría del equipo, el enemigo derrotado deja caer su carta mágica, revelando un ejemplar femenino de imp de rango E con habilidades mágicas y rasgos de personalidad únicos. Fascinado por haber obtenido una carta femenina por su cuenta, Utamaru revisa los efectos de sus habilidades en su móvil mientras Renka le pregunta qué destino le dará. Utamaru analiza que sus técnicas arcanas y su devoción emocional son muy prometedoras, debatiéndose entre venderla por 400.000 yenes o quedársela para reforzar al equipo. Utamaru decide activar la carta recordando que podrá venderla más adelante si no la bautiza, entusiasmando a Yuki y motivando a Renka a imponer su jerarquía ante la novata. Inquieto al ver que la chica demonio luce extrañamente contenta dentro de la carta, Utamaru despeja sus dudas y se prepara para invocarlo. Utamaru recita las palabras de mando mientras la carta emite un brillante destello mágico, dando paso a la materialización de la chica demonio en la sala. Con una pose coqueta y un guiño brillante, la chica demonio se presenta de forma radiante como Imp-chan, derrochando carisma ante su nuevo amo. Tras examinar su entrada con frialdad, Utamaru le asigna una nota de 70 puntos, desatando los reclamos de la chica demonio al no entender por qué la califica como si fuera un examen. La chica demonio posa de forma provocativa preguntándole si le parece atractiva, a lo que Utamaru responde reduciendo su nota a 80 puntos ante los berrinches de la criatura. Utamaru sonríe aclarando que le descontó puntos, anticipando los dolores de cabeza que ella le traerá en el futuro, despertando la fascinación y el agrado de la chica demonio. Encantada con la respuesta de su amo, la chica demonio le suma puntos a su calificación y se gira con entusiasmo para presentarse ante Eliza, Yuki y Renka. Al notar que todas tienen nombre propio, la imp le exige a Utamaru un nombre tierno de inmediato, desatando la furia de Renka por la insolencia de la novata hacia su rango de veterana. Renka se niega en rotundo a admitir a la novata por su falta de respeto, a lo que la chica demonio responde con total desdén mientras Utamaru y Yuki intentan desesperadamente mediar entre ambas. Renka le prohíbe a Utamaru bautizar a la novata tan a la ligera, por lo que el joven le pide paciencia a la imp para pensar un buen nombre mientras ella se gana el respeto del grupo. Con una pícara sonrisa, la chica demonio le hace prometer que elegirá un nombre maravilloso para ella, mientras Utamaru suspira abrumado presintiendo los caóticos problemas que se avecinan. Eso es todo por ahora. La siguiente parte llegará pronto al canal, así que suscríbete y deja tu like para no perderla.